quieres acompañarme, vamos a leer el primer evangelio y el primer libro del Nuevo Testamento, el capítulo 18, versículo 1 al 4. Mateo 18, del 1 al 4. La palabra del Señor va a decir lo siguiente: por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de oír tu palabra, de escudriñar tu palabra, de aprender de ella, de alimentarnos de ella, porque ella es poder en nuestras vidas. Ella es manancial de vida, Señor. Y te damos gracias, Padre. Que tu Espíritu Santo sea el que nos revele tu palabra, nos haga, Señor, guardarla y vivirla, Señor, y glorificarte, Señor, en todo lo que somos, decimos y hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una pregunta más humana que esta: ¿quién es el más importante? O algunas traducciones dicen: ¿quién es el más grande en el reino del cielo? Es verdad, los discípulos que venían discutiendo por el camino y hablando sobre quién era el más importante entre ellos, y Jesús, sabiéndolo de todo eso, cuando ellos se acercan y preguntan diciendo ¿quién es el más importante en el reino de los cielos?, no estaban preguntando por el reino, estaban preguntando por ellos mismos. Estaban preguntando a Jesús. La pregunta de ellos en realidad era la siguiente: Jesús, aquí nosotros somos 12 y unos cuantos más. ¿Cuál es la escala aquí de valores? ¿Quién es el más importante del más importante al menos importante? Y en este momento Jesús llama a un niño pequeño y me suena interesante de que sea un niño pequeño, porque los niños van creciendo y según van creciendo ya van discerniendo las cosas, entendiendo, y su comportamiento no es igual. Pero un niño muy pequeño es un niño que depende de todo, ¿no? Muy humilde, muy sencillo. Entonces Jesús lo llamó y lo puso en medio de ellos y les dijo: el que no se hace como un niño no puede entrar en el reino del cielo. Entonces Jesús nos lleva a pensar y a meditar que hay una serie de características en un niño que nosotros deberíamos de imitarlas, pero no como personas, sino como hijos de Dios. Porque es verdad que ya nosotros, con más o con menos años, ya no podemos ni pensar ni actuar como un niño, ¿verdad? A ver, hay algunos que se les hace muy fácil, ¿no?, jugar con los niños y estar, pero a otros se les hace más difícil. A mí, por ejemplo, jugar con los niños y estar ahí con ellos y me cuesta la vida, ¿no?, por lo seriote que soy yo. Pero Jesús nos está diciendo aquí que tenemos que hacernos como un niño. Entonces, cuando uno ya es adulto y entiende que hay que llevar una familia, que hay que estar en un matrimonio, que hay que cuidar de los hijos, de los nietos, que hay que cuidar de la casa, que hay preocupaciones, que hay frustraciones, que hay tristezas, y todas estas cosas en la vida natural de un adulto maduro, por decir, ¿no? Entonces, nosotros ya, cuando llegamos a esas circunstancias de la vida, perdemos un poco el sentido de ser niño, porque un niño no se preocupa por ninguna de esas cosas, pero un adulto sí tiene que preocupar. Pero entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo en este texto cuando dice que tenemos que hacernos como un niño?
Y ahí Jesús está hablando del reino de los cielos, de entrar en el reino de los cielos, está hablando de fe, está hablando de comportamiento cristiano, está hablando en realidad de cómo nosotros debemos de ser en el reino y para entrar y vivir en el reino. Entonces, para vivir en el reino y para entrar en el reino y para estar en el reino, Jesús dice que nosotros debemos de ser como niños. Bueno, cuando nosotros miramos atentamente el comportamiento de un niño, vemos muchas cosas que nos pueden enseñar en relación a la fe. Vamos a citar algunos ejemplos así muy sencillos. Todos nosotros aquí o hemos tenido hijos, o tenemos nietos, o los vamos a tener, o en nuestra familia siempre hay niños. Entonces, cuando tú miras a un niño y él está jugando con un coche, un niño pequeño, tengamos presente siempre que es un niño pequeño. Ayer mismo tuvimos la oportunidad de ir a un cumpleaños de niño pequeño y ahí había unos cuantos jugando con un cochecito y él va con el cochecito y cuando uno es niño y va jugando con el coche y va haciendo ruiditos y va para acá, va para allá, nosotros como adultos a veces nos olvidamos cuando éramos niños y estábamos en esta condición. Tú estás viviendo eso. Tú no estás pasando el tiempo. Para ti el cochecito pequeñito es de verdad y tú estás ahí y vives eso. Entonces el niño tiene la capacidad de dar vida a algo que no tiene vida. O entonces cuando va a jugar con un avioncito, ¿no? Que yo mi sueño que quedó en el camino de niño era ser piloto de avión, pero el Señor tenía otros planes para mí. Era volar, pero no ahí pilotando aviones. Y un niño cuando juega con un avión, para él, en este momento él es el piloto, es el que está viviendo estas cosas. ¿Qué podemos sacar de enseñanza, por ejemplo, del comportamiento del niño, no? Bueno, la fe de un niño lleva a dar vida a cosas que no tienen vida. Y la fe de alguien que realmente cree y depende de Dios puede llevar vida donde no hay vida. Pero tiene que pasar primero por el hecho de que yo mismo busco para mí mismo vida, porque Jesús dijo que si le buscamos a Él verdaderamente, dependemos de Él, podemos ser manantial de vida eterna, ¿no? De aguas vivas. Entonces, el comportamiento de un niño tiene que enseñarnos que muchas veces en nuestra lógica humana, adulta, ¿no? Metemos todas las circunstancias espirituales en un patrón natural, humano y de adulto. Entonces, es decir, en la vida de un niño hay una serie de características que tú y yo deberíamos de aprender de ellas a la hora de creer. Por ejemplo, Jesús cita la humildad de un niño. ¿Por qué Jesús cita la humildad de un niño? Simplemente porque los niños ahora se pelean por un cochecito, por un chupachú, por un caramelo, y a los 2 minutos ya están otra vez jugando juntos, porque para ellos fue solo una diferencia. Bueno, querían lo mismo en el mismo momento, ya se han perdonado y ya están jugando juntos. Entonces, ¿qué es lo que impide al ser humano de perdonar? Su orgullo propio, que es, ¿no?, al revés o al contrario de la humildad. La persona que tiene la humildad del Señor no tiene ningún problema en perdonar, en reconciliar, en restituir. Le es muy fácil. ¿Por qué? Porque la humildad me lleva, es la capacidad de humillarse a uno mismo. Entonces Jesús está citando la humildad de los niños en esa circunstancia, también diciendo lo siguiente, que los niños pequeñitos cuando juegan entre ellos no están preocupados de saber quién es el más importante, el más grande,
el que tiene más fama, más suceso. No, ellos no están preocupados. Están preocupados de jugar. Van a lo suyo. Y Jesús está diciendo aquí algo muy importante para nuestras vidas. Y entonces el hecho de que en la humildad de los niños está que si nosotros somos humildes como ellos, estamos dentro del reino de los cielos y viviendo lo que dice el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque somos humildes, somos capaces de perdonar. El niño tiene una gran facilidad en soñar. ¿Sí o no? Sí, el niño sueña. Y los sueños de los niños no tienen límite, ¿no? Todo es posible a un niño. Pero es que Jesús también dijo que todo es posible al que cree. Entonces, ¿no está Jesús hablando más o menos de lo mismo? A veces nosotros, escuché una vez hace muchísimos años una predicación de un pastor y él decía de que a veces nosotros metemos a Dios dentro de una caja de zapatos. Lo conformamos a nuestra caja de zapatos, a nuestra circunstancia, a nuestra medida, a nuestro pensamiento y decimos, mira, Dios tiene que moverse aquí dentro de mi caja de zapatos. Cualquier cosa que esté fuera de la caja de zapatos, Dios no puede hacer. Entonces, no todo es posible al que cree. Deberíamos de cambiar el versículo que lo dijo Jesús. Pues Jesús dijo, todo es posible al que cree. Y el pastor hablaba en este momento de que muchas veces nuestra fe está condicionada por las circunstancias y por nuestra caja de zapatos, que es nuestra propia vida. Pero yo no puedo creer, soñar y vivir el reino de los cielos en Cristo Jesús, teniendo como límite mi propia vivencia, mi propio entendimiento y mis propios razonamientos. Porque para empezar, la fe no es lógica. ¿O lo es? La vida de fe es lógica, en cierto sentido sí, pero la gran mayoría no. Porque cuando nosotros hablamos de la fe a la gente que no conoce al Señor, lo primero que nos llama es, eso está un poquito colgado. Porque no entienden las cosas de la palabra del Señor y de la vida con el Señor. Entonces, ahí tenemos que ir. Entonces, hemos visto en Mateo 11, 25, va a hablar de un corazón humilde. Va a decir lo siguiente. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Jesús está hablando de que muchas de las cosas que él estaba predicando y enseñando en aquel tiempo, los entendidos y los sabios, los fariseos, los escribas, los grandes religiosos de este momento, no lo recibían. Pero los que tenían un corazón humilde, sí que recibían la revelación del reino de los cielos para ellos. Entonces, en este momento se entiende de que Jesús está hablando de lo mismo, es decir, el que se comporta, es decir, que recibe el evangelio como un niño, este sí entrará en el reino de los cielos. Un niño tiene la capacidad de creer. Por ejemplo, nosotros cogemos un niño pequeño, ¿no? Y le decimos algo con día, fecha, con hora, y sabemos de una cosa. Cuando llegue el día y la hora, el niño se va a presentar a cobrarnos lo que nosotros hemos prometido. ¿O no? No, los que tienen niños pequeños, que todo el año, para llamarlos, para despertarlos, para ir al cole, es una lucha cada día, ¿verdad? Pero dile que en tal día, por la mañana temprano, tú le vas a regalar una bici y te darás cuenta que en este día, en el horario que has dicho, estará despierto y te despertará a ti y dirá, papá, hoy es el día de la bici. ¿Por qué? Porque se lo cree.
no pone en duda lo que dice el padre o la madre, tanto para lo bueno, tengo que decir, como para lo malo, que a veces los padres dicen cosas malas o enseñan cosas que no son buenas y los niños se lo creen porque creen que es así. O la vivencia que ha tenido una persona descubre entonces que hace mucho tiempo, un joven vino a nuestra casa allí en Brasil y nos llamó mucho la atención, recuerdo siempre eso, que él entró en nuestra casa y nosotros le hablamos de Jesús y él trabajaba con mi hermano y estaba alrededor y veía nuestro comportamiento y decía, yo pensé que la familia natural y normal era la que yo tenía, pero yo veo que no, que hay una otra opción de familia, una vida en paz, una vida en amor, una vida en alegría. ¿Por qué vuestra vida es así?, él preguntaba. Entonces podemos decirle, porque Jesús está con nosotros. Entonces, un niño se cree lo que está a su alrededor, lo que le dicen. Pero es que creer al Padre de esta manera tan natural es lo que espera Dios de ti y de mí. Cuando tú y yo somos llamados a vivir por la fe, somos llamados a vivir una fe sobrenatural. No, yo creo que Dios va a hacer, pero Dios tiene que entrar por aquí. Dios tiene que hacer así, de esta manera, y venir por este camino. No. Cuando uno descubre una fe verdadera y una fe incondicional en el Señor, lo que tenemos que hacer es orar y depender del Señor, pero dejar que Dios lo haga. El gran problema de nuestra vida de fe con el Señor muchas veces es que nosotros estamos orando, clamando y creyendo, pero no dejamos Dios hacer nada, lo hacemos nosotros. Lo hago yo, busco la manera, intento ayudar a Dios a hacer las cosas. Y cuando Dios quiere hacer, ya no puede hacerlo, porque nosotros ya hemos buscado ya nuestras soluciones. Y a veces decimos, ¿por qué Dios me ha permitido que yo entrara por aquí? No, es que Dios me ha permitido que me he entrado solito. Por eso dice en Hebreos 11:6 lo siguiente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tú crees, hermano, conociendo al Señor, que tú vas a vivir en el cielo? Vamos a empezar a predicar otra cosa. Amén. Yo creo. Porque nosotros no vamos al cielo por merecer al cielo, ni porque somos buenos. Vamos al cielo porque creemos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es decir, si alguien me pregunta, ¿tú vas al cielo? Digo, sí, voy al cielo, no porque lo merezco, sino porque Jesús me lo ha regalado. Y lo creo. Pero en mi vida diaria, yo no puedo. La gente puede ver a través de mi testimonio a Jesús y a la palabra en mi vida. Pero con los ojos naturales, la gente no puede discernir las cosas espirituales. La Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, no carnalmente. Entonces, para vivir una vida de fe, realmente, una vida de fe y una fe incondicional, como la fe de un niño, nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros creemos, veremos a Dios, si nosotros creemos, estaremos con Dios. Dice Jesús que hay morada preparada para nosotros. No vemos ninguna de estas cosas ahora mismo, pero es la promesa del Padre y debemos de creerla como cree un niño. ¿Cuándo? No lo sabemos, eso solo sabe el Señor. Si Dios nos va a llevar en algún momento antes de que Él vuelva, o si nosotros iremos cuando Él vuelva, no lo sabemos porque el tiempo pertenece al Señor. Pero mientras estamos teniendo una vida de fe, debemos de creerle al Señor y a sus promesas. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, nuestra supuesta madurez espiritual
nos quita la percepción de niño en la vida con el Señor. No, eso no es así, porque incluso nos ponemos espiritual, citamos versículos bíblicos, pero nos olvidamos de que Jesús nos invita a creer como un niño. El que cree como un niño, mira, cuando tú haces la promesa de regalar, cuando un padre hace la promesa de regalar una bici a un niño, el niño no se preocupa del precio, no se preocupa que hay que ir a la tienda, no se preocupa de dónde vendrán los recursos, no se preocupa si hay una fábrica de bici o alguien tiene que construir. A él no le importa nada de eso, solo le importa lo que dice su padre. Mi padre me dijo que va. Y sabe de otra cosa, si tú prometes al niño que le va a regalar en Reyes una bici en verano, 2 días después en el cole todos los amiguitos del cole ya saben que su padre le prometió una bici. ¿Por qué nosotros, que conocemos la palabra de Dios y a las promesas de nuestro Padre, no le creemos de esta manera? No, pero vamos a ver, pastor, es que no es así. No, pastor, es que tú no conoces mi vida. No, pastor, es que tú no sabes de mi situación. No, pastor, tú no sabes lo que yo he vivido. No, hermano, esa es una fe condicionada, y la fe de un niño no es condicionada, es libre y nos invita a creer. Por eso, si queremos vivir lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, debemos de creer al Señor como un niño. Jesús es el firme ejemplo de eso. Jesús, todas las veces que obró, todas las veces, Él siempre decía lo siguiente: no, yo no estoy haciendo lo que yo quiero, yo no estoy diciendo lo que yo quiero, yo estoy haciendo lo que el Padre me dijo que hiciera, yo estoy diciendo lo que el Padre me dice que diga. Es decir, Jesús es el real ejemplo de la dependencia, como la dependencia de un niño a la hora de servir y de creer al Señor. E incluso antes de la cruz, sabiendo de que iba a sufrir, lo dijo: Señor, en tus manos estoy. Eso significa total dependencia de Dios. Pero depender del Señor es una de las partes más complicadas en nuestras vidas. Y cada día que pasa, más complicado se hace. Porque hay un supuesto espíritu de independencia en nuestra sociedad. No, su independencia / rebeldía de que yo lo puedo todo. Si yo lo pienso, si yo lucho y peleo, yo lo voy a alcanzar todo. No es verdad. El ser humano no puede alcanzar todo lo que anhela o que sueña solamente con su pensamiento y su buena voluntad. Por eso el mundo está lleno de personas frustradas, porque hay un anuncio de eso, de que es posible todo solamente con el querer. Porque eso hace que con que Dios no sea necesario, que la verdadera dependencia de Dios tampoco sea necesaria, y que una vida espiritual y de fe menos todavía. Pero Dios nos invita a tener fe, y una fe acompañada de su palabra, una fe verdadera en su palabra. Hay gente que está llena de fe de muchas cosas, pero la fe verdadera es la fe en la palabra de Dios. Entonces, es necesario que nosotros tengamos sueños y soñemos en el Señor, en la palabra del Señor, y tengamos sueños personales, sueños como matrimonio, como familia, sueños como iglesia. Es necesario que tengamos sueños y que podamos creer en ellos, pero siempre y cuando nosotros dependemos del Señor.
Porque la manera de soñar de un niño o de vivir de un niño no tiene límites. ¿No es así? Voy a contar una anécdota. Sé que vosotros van a reír de mi infancia, pero lo cuento para que entendamos. Y es una de las cosas que yo me acuerdo como si fuera hoy. Cuando yo era un niño muy pequeño, tendría, no sé, decirte 7, 6, 5, 8, no sé exactamente la edad. Mi abuelo, el padre de mi madre, tenía una caja de herramientas que él había puesto a disposición, entre comillas, a nosotros para hacer cosas y hacer las cosas que quisiéramos. Y en aquel tiempo no habían pantallas, no, la tele era para determinados horarios solamente y aquellos que la tenían, porque en mi casa cuando era niño pequeño no había ni tele. Entonces jugábamos con las cosas que se jugaban fuera. Y yo tenía primos, y algunos. Y una vez nos reunimos entre todos y empezamos a hacer el proyecto de un helicóptero. Y empezamos a trabajar todos niños más o menos de la misma edad. Y empezamos a construir el helicóptero y todo eso. Hicimos la hélice de bambú, que era enorme, la pusimos en un eje. Mira, al final el helicóptero salió. El tema no es que lo hiciéramos, el tema es que nos creíamos que realmente iba a volar. Los adultos seguramente nos miraban y nos decían, mira a los niños. Pero es eso lo que Jesús nos está diciendo. Que hay momentos en la vida en que hay que construir helicópteros y creer que sí lo van a volar. Pero ¿sabe qué pasa? Nosotros no los construimos. Los niños sí, porque se lo creen. Pero nosotros no, porque nosotros decimos, no, es que eso, la física, la matemática, la ciencia, los vientos, se acabó. Eso es en la vida natural, hermano, pero es que a veces también lo hacemos en nuestra vida espiritual. Destruimos los helicópteros antes de empezar a construirlos. Cuando Dios nos está diciendo que tenemos que creer a su palabra como niños. En ningún momento la palabra de Dios o Jesús dijo, mira, vosotros tenéis que creer cómo lo voy a hacer. Dice en algún lugar de la Biblia, si lo dice, después me lo dices, porque no hay ninguno. La Biblia simplemente dice lo siguiente, que hay que creer. No vean, ni te cuento la decepción que nos sacamos yo y mis primos cuando descubrimos que el helicóptero no iba a ningún lado. Pero eso tardamos semanas ahí. Pero habla también de la pureza, ¿no? Y de la sencillez del corazón de un niño. A veces también, hermano, estamos tan rodeados y tan bombardeados de maldad, de cosas impuras. ¿No te da a veces, hermano, asco de las redes sociales o asco de la tele o de las cosas que escuchas que ocurren por ahí? Porque Dios nos llama a vivir una vida pura, verdadera, sencilla, como la de un niño. Pero somos bombardeados por las cosas que nos rodean y hay que pelear la buena batalla de la fe cada día. Porque dice en Mateos 21:16 lo siguiente. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, si nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Es decir, Jesús está hablando de la pureza del corazón de un niño, que de ellos sale la perfecta adoración. Porque Dios busca y dice lo siguiente, sed santo como yo soy santo.
Y Jesús dice en este texto que hemos leído, el primer texto, que hay que huir del pecado y de la vida del pecado para vivir en santidad y ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Porque la mirada de los niños no es como la nuestra, ¿verdad? Cuando vas a la playa con un niño y se empieza a construir el castillo, ¿no? O haces como una piscina o ahí un agujero, él lo disfruta porque para él es una piscina o es un castillo. Porque la mirada de un niño no es como la mirada de un adulto. Pero es que la mirada de un niño muchas veces es como la mirada de Dios. ¿Sabe por qué? Cuando tú y yo miramos a una semilla, solo vemos a una semilla. Cuando Dios mira una semilla, ve un bosque. Cuando Jesús mira a una niña muerta, todos los que estaban alrededor veían una niña muerta, pero Jesús veía a una niña dormida. Cuando Jesús miraba a un leproso, él veía a una persona sana, aunque todos lo veían leproso. Cuando Dios mira a un drogadicto, Dios ve, cuando yo miro a un drogadicto, yo veo un drogadicto, pero cuando Dios lo mira, veo una persona libre y restaurada. Cuando Dios mira a un hombre como Abraham, Él no ve a un hombre, Él ve a una nación. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Y no nos olvidemos que cuando Dios dijo a Abraham, haré de ti una gran nación, estaba hablando con un matrimonio estéril, que no podía tener hijos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos delante de nuestros ojos? Porque a veces tenemos que tener esta mirada de niño. Y en medio de una tormenta, un problema, una situación, ver el obrar de Dios. Y ver que Dios va a hacer un milagro en medio de esta situación o en medio de esta situación. Hay momentos en los que espera Dios de nosotros solamente es una fe sin peros. Porque muchas veces nuestra fe tiene peros. No, yo creo, pero. No, yo creo, pero. Pero Dios nos pide una fe sin peros ni condiciones, que está dispuesta a creer en Jesús sin límites ni barreras. Hay momentos que somos llamados solamente a creer. Dios no nos pide explicaciones, ni razones, ni excusas, entonces solamente nos dice, hay que creer. Porque la fe de un niño trae paz al corazón, porque descansa y confía en Dios. Yo te invito, hermano, a que en esta semana, si puedes, en algún momento puedas estar pendiente de los niños y de la actitud de los niños. Y si tienes una situación, un problema, una necesidad, una enfermedad, lo que sea, ten la mirada de un niño que es capaz de creerlo todo. ¿Significa, pastor, que yo voy a tener una fe no realista? No, yo no estoy diciendo eso. A veces nosotros debemos de tener muy presente la realidad. Pero la realidad no puede condicionar mi fe. Tengo que creer que Dios sí lo puede. Aunque siempre la soberanía de Dios es quien determina la decisión final de la situación que sea. Pero eso no me impide de creer y esperar en Él. Amén. Invite que te pongas de pie.